Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos por aquí otra vez. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te sientas como en casa. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu continuo apoyo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y que ha generado mucha controversia y especulación, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fan de las telenovelas turcas, seguramente has visto Erkenci Pájaro Madrugador, y seguramente te has preguntado qué pasó realmente entre estos dos talentosos actores. Vamos a analizar la verdad detrás de sus palabras, los rumores, los dramas y todo lo que se ha dicho sobre su relación tanto dentro como fuera de la pantalla. Así que prepárense porque hoy vamos a desenredar este nudo. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, y si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre el mundo del entretenimiento turco, telenovelas, chismes y mucho más, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a empezar. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci era innegable. Era palpable. Era esa chispa que te hace creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas y en los finales felices. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y por supuesto con el éxito vinieron las especulaciones. La pregunta que todos se hacían era, ¿están juntos en la vida real? Al principio, ambos actores alimentaron la esperanza de los fans. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y parecían disfrutar mucho de su compañía fuera del set. Los rumores de un romance se intensificaron, y la prensa del corazón no dejaba de publicar noticias y supuestas exclusivas sobre su relación. Se les veía juntos en eventos, de vacaciones, y hasta se hablaba de planes de boda. Era la historia perfecta, el cuento de hadas que todos querían creer. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Las muestras de afecto en público disminuyeron, las apariciones juntos se hicieron más esporádicas y las entrevistas se volvieron más evasivas. Empezaron a surgir rumores de peleas, de desacuerdos y de una tensión palpable entre los dos. La burbuja de felicidad que habían creado se empezó a desinflar, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y llena de interrogantes. Uno de los puntos clave en esta historia es la presión mediática. Imaginen ser dos jóvenes actores, de repente convertidos en superestrellas, con millones de fans pendientes de cada uno de sus movimientos. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de lidiar con la constante intromisión de la prensa puede ser abrumadora. Es posible que Can y Demet al principio se sintieran cómodos con la atención, pero con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Esta presión no solo viene de los medios tradicionales, como revistas y programas de televisión, sino también de las redes sociales, donde cada comentario, cada like y cada interacción se analiza y se interpreta. Los fans muchas veces se sienten con el derecho de opinar sobre la vida personal de los artistas, generando una presión adicional para que estos se ajusten a las expectativas del público. Otro factor importante a considerar es la diferencia en sus personalidades y en sus objetivos profesionales. Can Yaman siempre ha sido un actor muy ambicioso, con una clara visión de su carrera internacional. Después del éxito de Erkenci, decidió enfocarse en proyectos en Italia, donde ha consolidado su carrera como actor y modelo. Su personalidad extrovertida y su facilidad para conectar con el público lo han convertido en una figura muy popular en Europa. Demet Özdemir, por otro lado, ha preferido centrarse en proyectos en Turquía, tanto en televisión como en cine. Es una actriz muy versátil, que ha demostrado su talento en diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama. Su enfoque en el mercado local le ha permitido construir una sólida base de fans en Turquía y ser reconocida como una de las actrices más importantes de su generación. Estas diferencias en sus ambiciones profesionales pudieron haber generado cierta distancia entre los dos. Can, enfocado en su carrera internacional, podría haber sentido que Demet no compartía su visión. Demet, por su parte, centrada en su carrera en Turquía, podría haber sentido que Can no estaba lo suficientemente presente en su vida. Además, la dinámica de trabajar en proyectos separados podría haber dificultado el mantenimiento de una relación, ya sea amorosa o de amistad. La distancia física y la falta de tiempo para compartir momentos juntos pueden desgastar cualquier vínculo, especialmente cuando se trata de figuras públicas con agendas muy apretadas. Además, hay que tener en cuenta que
Las relaciones en el mundo del espectáculo son muy diferentes a las relaciones normales. El tiempo escasea, los viajes son constantes, los horarios son impredecibles y la presión es enorme. Mantener una relación estable y duradera en estas condiciones es un desafío enorme, incluso para las parejas más sólidas. La fama puede ser un arma de doble filo, ya que si bien proporciona oportunidades y reconocimiento, también implica una constante exposición mediática y una pérdida de privacidad. Esto puede generar tensiones y conflictos en la pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas y están constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero basándonos en lo que hemos visto y en lo que se ha publicado, podemos hacernos una idea. Es probable que al principio, sí haya habido una atracción real entre los dos. La química en pantalla era demasiado evidente para ser solo actuación. Sin embargo, las presiones del éxito, las diferencias en sus personalidades y sus ambiciones profesionales, y la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo, terminaron por separarlos. También es posible que la relación haya sido exagerada por los medios y los fans, quienes proyectaron sus deseos y fantasías en la pareja, creando una imagen idealizada que no se ajustaba a la realidad. Es importante recordar que Can y Demet son, ante todo, profesionales. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos siempre han demostrado un gran respeto mutuo y una gran admiración por el trabajo del otro. Incluso después de que su relación terminara, si es que alguna vez existió, ambos han seguido trabajando duro y cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Esto demuestra su profesionalismo y su capacidad para separar su vida personal de su trabajo, lo cual es fundamental para mantener una carrera exitosa en el mundo del espectáculo. En los últimos años, tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas. Can se ha casado con la periodista italiana Diletta Leotta, y Demet se casó con el cantante Oguzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron recientemente. Ambos parecen estar felices y enfocados en sus proyectos personales y profesionales. Estos matrimonios, aunque uno haya terminado en divorcio, demuestran que ambos han buscado la estabilidad emocional y la felicidad en sus vidas personales, independientemente de los rumores y las especulaciones sobre su relación pasada. Analizando la relación de Can con Diletta Leotta, se ve una relación muy pública y mediática. Desde el inicio, su romance fue seguido de cerca por la prensa italiana, generando gran interés en el público. La pareja compartió momentos especiales en redes sociales, mostrando su amor y su felicidad. Sin embargo, también enfrentaron críticas y comentarios negativos, especialmente en relación con la rapidez con la que avanzó su relación y la diferencia de edad entre ellos. La boda fue un evento de gran magnitud, con una cobertura mediática extensa y la presencia de numerosas celebridades. En cuanto al matrimonio de Demet con Oguzhan Koç, se trató de una relación más discreta y reservada. La pareja mantuvo su romance alejado de los focos mediáticos, compartiendo solo algunos momentos en redes sociales. La boda fue un evento íntimo y familiar, con la presencia de amigos cercanos y seres queridos. Sin embargo, a pesar de la aparente felicidad y estabilidad, el matrimonio llegó a su fin después de poco tiempo. Las razones del divorcio no fueron reveladas públicamente, pero se especula que podrían haber sido diferencias irreconciliables en la pareja. Así que en resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de éxito, de rumores, de presión mediática y probablemente, de una atracción que no pudo superar los obstáculos. Es una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece, y que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden tener sus dificultades. Es una historia que nos enseña que el amor y la fama no siempre van de la mano, y que la búsqueda de la felicidad personal y profesional puede ser un camino lleno de desafíos y obstáculos. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios y los fans en la vida de las celebridades. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras y generar un impacto negativo en las relaciones personales de los artistas. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y necesidades, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Qué piensa de su relación actual?
Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Para concluir, la historia de Khan y Demet es un recordatorio de que detrás del brillo y el glamour de la fama, existen personas reales con vidas complejas y desafíos similares a los nuestros. Su historia, llena de éxitos, rumores y presiones mediáticas, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de respetar la privacidad y la individualidad de las celebridades. Es una historia que seguirá generando interés y debate entre los fans de las telenovelas turcas, pero que en última instancia, solo ellos pueden conocer en su totalidad.